Innovadores al fin del mundo. Una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder. Innovadores al fin del mundo. Bienvenidos a la quinta temporada de Innovar al Fin del Mundo. Soy Ricardo Icarte, soy CEO de Patagones Startup, una incubadora con foco en cambio climático, biotecnología, economía circular y sostenibilidad. Hoy otra nueva conversación con actores relevantes de nuestro ecosistema de innovación. Hoy conversamos con Joaquín Contreras, coordinador general del proyecto Innovin 2030 de la Universidad Austral. Así que vamos a conocer un poco qué cosa es Innovin, también un poco de la vida de Joaquín. Bienvenido, Joaquín, al podcast. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Joaquín, para entrar en materia, cuéntanos un poco para que la audiencia conozca qué es Innovin 2030, qué representa y qué hacen. Innovin 2030 es un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, que comienza el año 2016, a fines del 2016, inicios del 2017, y lo que busca de manera muy simple es que modernizar la formación de los ingenieros, modernizarla con miras al futuro y con miras a que lo que hace la Facultad de Ingeniería se conecte de mejor manera con lo que necesita el entorno. En este caso, la región de los ríos o el país. Tiene que ver con conectar estas capacidades con esos desafíos y promover así la innovación, el emprendimiento y fundamentalmente que los futuros ingenieros e ingenieras tengan una mejor formación, estén mejor preparados y estén mejor formados como ingenieros para responder efectivamente a lo que requiere Chile, en este fondo la región de los ríos. ¿Y esos desafíos dónde principalmente los encuentran? ¿En otras empresas, en la sociedad civil? ¿En dónde principalmente se enfocan cuando buscan esos desafíos? Los desafíos, bueno, es que el desafío tiene que ver con una transformación de la facultad. ¿Tú te refieres como al vínculo con el entorno socioproductivo? Sí, quiero llegar un poquito ahí de cómo se vincula del quehacer que tiene mandatado el Innovin versus cómo se va conectando con estos sectores productivos. Claro, o sea, bueno, por una parte está lo que tiene que ver con esta transformación de la facultad, que es un desafío muy grande porque tiene distintas líneas de trabajo. Esa línea de trabajo tiene que ver con la armonización curricular, con actualizar las mallas de nuestros estudiantes, de modificar la gobernanza, la estructura de la facultad, promover las relaciones internacionales, entre otras cosas. Y nos conectamos con los desafíos del entorno socioproductivo a través de unidades que hemos creado como pequeñas antenas dentro de nuestra facultad para tratar de atender a estas necesidades regionales. Un caso paradigmático es la creación de una oficina de vinculación con el sector socioproductivo que se crea en el contexto del proyecto, que viene a formar parte de la orgánica de la facultad y que está muy atenta a lo que está pasando en el entorno. Pues se comunica con agencias del Estado, se comunica con empresas, vamos a eventos de la industria. Ahora el martes, por ejemplo, nos toca ir a Santiago a participar de un Dual Summit de innovación, que es un evento a nivel nacional que busca conectar un poco los desafíos del sector de la defensa con la academia y con otros actores, y en donde nosotros vamos a participar precisamente para escuchar un poco qué es lo que está pasando en el país y ver cómo desde la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral podemos aportar. ¿Hay otros pares en otras universidades que estén trabajando estas líneas, digamos, de Innovin? ¿Es como un programa más abierto? Sí, este es un programa que existe a nivel nacional. Venía inicialmente desde el Ministerio de Economía, a través de la Corfo, que se crea como programa de Ingeniería 2030, como un programa de un horizonte de largo plazo. Estamos hablando de proyectos de 9, 10 años en promedio, que buscaban esta transformación más profunda, ¿ya? Entonces, como programa financiado con fondos públicos, son muchas las universidades que tienen, hay varias camadas de proyectos, algunos que partieron solitos, hay algunos consorciados, y la experiencia fue exitosa a punto tal de que al día de hoy no solamente existen proyectos relacionados con la transformación de las ingenierías para modernizarlas hasta el 2030, sino que
También ya ahora tenemos proyectos como el Ciencia 2030, que busca transformar las facultades de ciencias. Y ahora que está en la puerta del horno, están en Contraloría, están saliendo los resultados relacionados con los proyectos Conocimientos 2030, que ya se relaciona más con las ciencias sociales y humanidades. Entonces ya es una transformación bien profunda, digamos, en distintas disciplinas dentro de las universidades para fomentar el vínculo con las necesidades del entorno. Dentro de lo que han desarrollado en Innoving, ¿qué caso nos podrías nombrar o algún proyecto en específico que esté vinculado más con lo que hacemos o promocionamos en este podcast, que es la innovación, el emprendimiento? ¿Qué han hecho en esa línea? Porque hemos, de hecho, publicado por ahí en algunas noticias de lo que han hecho ustedes. Cuéntanos un poco de eso. Hay muchos ejemplos. Nosotros tenemos un concurso que ya es como una tradición en la facultad, que se llama el Desafío Innoving, que va en su 6ª versión. Y donde año a año hemos ido impulsando a que emprendedores e innovadores de la facultad, ya sea estudiantes o académicos, presenten alternativas de solución a distintos desafíos y que luego han ido escalando y creciendo. Algunos ejemplos por mencionar: está el proyecto FUSA, que actualmente lidera el decano de la facultad, que es Enrique Suárez. Es un sistema para medir el ruido ambiental, que partió financiado como un desafío Innoving y hoy ya está financiado por un FONDEF, un fondo más grande. O también tenemos otro caso emblemático, como que creo que es el que tú querías llegar, que es el desafío Fortis, por ejemplo. Sí. Que precisamente ese es un caso que hemos impulsado no solo, sino que en colaboración con KnowHub Chile, que está justamente relacionado con estos temas de innovación dual, innovaciones que tienen un impacto no solamente en el sector civil, sino también en la defensa, en el sector de la defensa, y donde nosotros ahí nos tocó formar un equipo interdisciplinario de académicos de la Facultad de Ingeniería, de Medicina, que postulamos a un desafío para proponer mejoras a un exoesqueleto de una gran empresa transnacional que es Lockheed Martin. Lockheed Martin nos dona el exoesqueleto y nosotros, con las capacidades de nuestra facultad y de medicina, le hicimos una serie de análisis y estudios. Nos dimos cuenta que no era tan bueno como se decía. Claro, pero al final de cuentas logramos, desde esa experiencia, gestar un equipo de trabajo interdisciplinario, realmente interdisciplinario, que a partir de ese trabajo en conjunto con el desafío Fortis, postulan a un fondo que es un núcleo de investigación en la universidad para darle continuidad a ese trabajo, y que hoy día tiene varias líneas de investigación que siguen desarrollando. Sí, te lo preguntaba porque justamente al tener este trabajo multidisciplinario con una base de una tecnología que es norteamericana, digamos, bastante conocida en temas de defensa, entonces tú pones a todas las personas involucradas en un alto nivel. Entonces creo que eso no estamos tan acostumbrados y no podría estar lejano. Hay que, digamos, tener las conexiones en la red que tienen ustedes para poder hacerlo. Sí, y hay que empezar a conectarse ya no desde el punto de vista de la posible solución o de la tecnología en sí misma, sino como un medio para un fin mayor. Nosotros trabajamos en este desafío Fortis, pero como consecuencia de eso hay empresas de la región que se mostraron interesadas por una parte en la tecnología, pero también con el equipo de trabajo. Y estamos explorando posibles colaboraciones a partir de ese desafío, con la experiencia que adquirimos, para intentar desarrollar cierto tipo de exodispositivos para empresas de la región que son muy importantes dentro, digamos, de la matriz productiva de la región. Entonces yo creo que lo realmente interesante está en esos vínculos con distintas empresas o instituciones con las cuales nosotros nos empezamos a acercar, un poco lo que conversábamos al principio, para empezar a conocer cuáles son sus desafíos. Y esa es una cosa que uno no resuelve de un día a otro. Yo no voy a hacer un evento en el que van a llegar las empresas y van a empezar a decir libremente cuáles son todos los problemas que tienen. Eso es ingenuo. Uno tiene que ir gestando una relación con ellas. Entonces, hemos generado distintas instancias, desde consejos consultivos, invitar los eventos, ferias laborales, y ahí ya en el día a día hemos ido haciendo recurrentes esas relaciones, hemos ido fortaleciendo nuestra confianza, y de a poco ya empiezan a surgir como, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Si hacemos esto juntos? ¿Y si nos vamos por aquí? Y eso es algo que está empezando recién a surtir efecto. ¿Tú crees que va en buen camino o tenemos una brecha muy larga todavía con las empresas regionales? Desde el punto de vista de atrevernos a confiar en otros que nos solucionen ciertos problemas, que ahí te voy a comentar después en un concepto que me gusta mucho, que es la innovación abierta, pero en definitiva, ¿cómo ves el comportamiento de las empresas ya que conocen esta experiencia, tienen un poco más de confianza, están más abiertos? ¿Cómo los ves tú a las empresas regionales? Yo lo veo bien, hemos tenido acercamiento y
y nos ha ido bien en la medida en que hemos llegado genuinamente a conversar con ellos para intentar colaborar. Nos ha pasado con Arauco, nos ha pasado con Asenap, nos ha pasado con Kunzman, que son las grandes empresas, digamos, de la región, que nos han abierto las puertas al punto que hemos llegado con equipos completos de académicos a sus instalaciones a conocer cómo está haciendo la operación, qué espacios de mejora existen, a identificar problemas. O sea, eso es algo que en el fondo revela la esencia de la existencia de un proyecto como Innova 2030. O sea, no sé si están viendo el fondo, pero logramos meter a un grupo de académicos a una empresa. O sea, ya eso es una cuestión que no es obvio, ¿no? Porque no es habitual. Claro. Entonces resulta que van estos académicos y empiezan a identificar cosas. Miren, oye, mira, y acá cuánto es lo que consume esta máquina. Y ahí empiezan a brotar un poco las ideas y a generar esta como retroalimentación o fertilización cruzada, porque de pronto también caemos en este prejuicio de que, o mito, de que la universidad es la que sabe y la empresa es la que explota todo. Y cuando uno empieza a profundizar en la experiencia y la literatura, uno se da cuenta que en realidad aquí hay dos mundos del cual cada uno puede aprender. O sea, por una parte, los académicos, que son muy buenos en teoría, bueno, pueden explorar desde la práctica lo que la empresa hace y nutrir también sus propios conocimientos. Y al revés, pues la empresa que muchas veces dice, oye, yo aquí hago las cosas a la perfección, soy muy eficiente, y se dan cuenta que, chuta, no, parece que no es así, que se pueden explorar otras cosas. Entonces esa es una relación muy virtuosa que hay que, con paciencia y con tiempo, ir desarrollando para ir generando las confianzas que después permitan levantar estos desafíos y trabajar colaborativamente. Súper... De hecho, y ahí quiero llegar a un punto ahora que me estoy acordando. En nuestro último desafío Innovin, en la 6ª versión, lo hicimos bajo una modalidad que está pensada en la sostenibilidad del propio, no usando la palabra como desde el punto de vista ambiental, sino que en la sustentabilidad del concurso. O sea, el proyecto Innovin termina el 2027. Que se mantenga, digamos. Claro, el proyecto Innovin termina el 2027 y nosotros dijimos, bueno, estamos en la 6ª versión del desafío Innovin, ¿qué va a pasar después del 2027 cuando no haya fondos públicos? Entonces implementamos una modalidad 1 a 1, donde nosotros ponemos una parte de los recursos y la empresa pone otro. Y ahí también tuvimos con Kunzman, son 2 o 3 empresas las que pusieron también recursos para desarrollar sus propias soluciones. Entonces ya a esto, la conclusión un poco a la que uno puede llegar es que estamos desarrollando tal nivel de confianza de que la empresa también está dispuesta a invertir en parte de la solución que queremos proponer. Oye, ¿qué pasa si en la audiencia, por ejemplo, aparece una empresa regional? ¿Cómo conecta con ustedes? ¿Ya tienen completos los desafíos para desarrollar o siempre están abiertos a estas conexiones con la empresa? Sí, bueno, el desafío Innovin es como una de las vías que tenemos para vincularnos con los desafíos de las empresas, pero también está esta unidad que es la oficina de vinculación con el sector socioproductivo, que sirve de antena, ¿no? Como esta antena que está atenta a todo lo que se requiere y digamos que es la puerta de entrada a las instituciones del entorno socioproductivo con las capacidades de la facultad. Entonces, si alguien que nos está viendo ahí en la audiencia dice, bueno, yo tengo una empresa o soy emprendedor, puede ser una empresa pequeña, micro, mediana, lo que sea, y tengo un cierto desafío, puede ser tecnológico o puede ser de modelo de negocio. Nosotros tenemos ahí un instituto de ingeniería industrial también. Se puede acercar a esta unidad, a la oficina de vinculación con el sector socioproductivo, y ahí nosotros tenemos ya definido medianamente un procedimiento por el cual se accede, se registra esa solicitud, tenemos una ficha interna y ahí luego derivamos y distribuimos y vemos cuál es la mejor forma de ayudar. Ya sea a través de un servicio, ya sea a través de, no sé, incluirlo como parte de los desafíos Innovin quizás del próximo año, o buscarle otra salida, conectar con otros actores del ecosistema, otros actores de la universidad. Hay distintas vías ahí de trabajo. Joaquín, ¿cuánto tiempo lleva Innovin acá en la Universidad Austral? Como 8 años, el 2017. Pues tú también traes un pasado en otros proyectos similares. Sí, pero no antes del 2017, no soy tan viejo. Así que... No, pero porque no estuve en la primera etapa del Innovin. Sí, pero te quiero llevar a que cuando tú mencionas todas estas líneas, como que ya hay harta experiencia en esa parte. No te digo viejo, soy uno con experiencia. Cuéntanos un poco de dónde viene Joaquín, porque también tiene otra línea de estudio que no es directamente la ingeniería, pero en definitiva creo que hay un conocimiento distinto que, de hecho, yo siendo diseñador de productos estoy metido en biotecnología y que a veces uno no tiene esos prejuicios y puede hilar de otra forma o armar ideas de distintas formas. Cuéntanos un poquito qué estudiaste y cuál fue tu experiencia en otros programas similares.
Sí, Que sí. creo que por eso también llegaste a la región. Creo que seguir potenciando la región con talento. Sí, interesante. Y también creo que me ha permitido ampliar como la diversidad que me gusta como en mi persona. Pero bueno, ya voy a llegar a eso. Pero claro, yo estudié, bueno, soy santiaguino, digamos, eso es el primer punto. De hecho, ni siquiera tan santiaguino, soy floridano, soy de la comuna de Florida. Y claro, estudié ingeniería, en realidad no, partí antes, estudiando licenciatura en ciencias, mención biología. Ya. Eso yo partí estudiando, licenciatura en ciencias, mención biología. Ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer en el futuro con esto? Era como ser profe o seguir el camino de la academia, que es muy tradicional. ¿Ya? El camino de la academia es, sobre todo esta es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y todos mis compañeros ya tenían hecho el camino de que, bueno, yo salgo aquí de la licenciatura, hago el magíster, hago el doctorado, hago el postdoctorado, me intento meter como profe, y ese es el camino. O sea, no había otra opción. Y era terrible, porque yo no era lo que quería hacer. Entonces iba como en la mitad de la carrera y digo, bueno, aquí tengo que dar algún salto que me abra más puertas. Y hago me traslado internamente en la universidad desde la licenciatura en Ciencia, Mención, Biología, y me voy a Ingeniería en Biotecnología Molecular. Al menos para tener una salida como profesional. Dije, y aquí salgo como profesional, puedo también trabajar en la empresa, qué sé yo. Pero ahí también me fui dando cuenta de que el mundo como el laboratorio no era mucho de mi interés, no era como mi rollo. Entonces, ¿Tú ya conocías de antes la biotecnología molecular como para ser tan específico en esa área? sí, pues ya algo habíamos ido viendo en la carrera. Yo Ya, no tenía perfecto. compañeros y como más o menos sabían lo que estaban trabajando, qué sé yo. Entonces, bueno, y ahí termino la ingeniería en biotecnología, me fui dando cuenta que no me gustaba tanto el trabajo de laboratorio. Y empecé a explorar y dije, bueno, aquí a mí me gusta como saber, soy curioso, me gusta saber cosas. Entonces me acuerdo que en el pregrado me metí igual a clases de otras carreras, me metí a clases de psicología. Ahí el campus en Santiago tiene la Facultad de Artes, tiene Facultad de Ciencias Sociales, tiene Facultad de Filosofía y la Facultad de Ciencias. Entonces era fácil como hablar con mucha gente que habla de muchas cosas. Entonces fui muy curioso siempre, y entonces cuando salgo de ingeniería en biotecnología hice un diplomado en filosofía. Esa fue la primera cosa que hice, un diplomado en filosofía. Y después de eso hice unos magíster, un magíster en gestión y emprendimiento tecnológico y un magíster en ciencia, tecnología y sociedad. Que al final de cuentas, si miras, es como una diversidad bien amplia de disciplinas, porque había salido una carrera científica, había hecho un diplomado en filosofía, uno de los magísteres era en negocios fundamentalmente y el otro magíster era en sociología. Tenía Entonces esta herramienta. Claro, pero ya me faltaba el diseño nomás, y ya tenía todo el abanico completo. Claro, yo estaba en eso y notando que en ese tiempo yo también estaba trabajando en una empresa y tuvimos oportunidad con el jefe de ese momento de crear nuestra propia empresa. De hacer un negocio pequeño en paralelo al que estábamos haciendo, y ahí fundamos Eureka, que era una empresa de comunicaciones, pero pensada en la comunidad científica. Inicialmente había partido en realidad como una revista de divulgación, pero era un muy mal negocio. Era pésima la idea. O sea, todo el papel iba en retirada y nosotros sacando una revista de papel para promover la interdisciplina. Entonces, bueno, pero así también uno aprende, ¿no? ¿Pero iba con mentalidad de startup ya esa línea o...? Como emprendimiento, Sí. yo creo que un poco más tradicional, porque tenía el respaldo de la otra empresa, pero bueno, igual siguió una lógica de startup, de buscar partners, buscar inversión, claro. Tuviste los primeros acercamientos de inversión ahí, ¿no? Sí, pues, de hecho nos intentaron ahí comprar, pero uno de mis socios tuvo sus resquemores y no quiso vender parte de la propiedad. Mira. Y eso fue, yo creo que eso también fue parte de los errores Pues que... ha sido otra historia. Sí, pues pudo haber sido otra haber historia. adquirido- ¿Y sabes quién intentó? A ver, cuéntanos. No, yo en realidad Así que no lo sé si- conozco, no, yo creo que sí, el Jarry. Sí, ¿Alan Jerry? ¿Alan Jerry? Sí, amigo de la casa. Sí. Y bueno, En sus entonces... primeras inversiones, me imagino, hace rato, Sí, ¿no? sí, pues de esto debe haber sido 2017 o antes, incluso 2016, por ahí. Entonces, bueno, estuvimos esta empresa luchando por mantenerla a flote, fuimos cambiando el modelo de negocio y ahí sí tuvo esta mentalidad de startup, ¿no? Como ir mutando. Se partió como revista de papel, nos dimos que no daba, nos dimos cuenta que no daba, lo modificamos, nos convertimos en una suerte de agencia de apoyo a la difusión y comunicación, o marketing digital incluso para centros generales de conocimiento. Por ahí sí ya empezamos a traccionar plata, pues llegó un punto en el que no dio la caja nomás y dijimos ya, cerramos este asunto. Y como parte de esa experiencia, yo me fui vinculando con temas de cultura científica.
de cultura científica, de innovación y transferencia tecnológica. De hecho, ahí uno de nuestros primeros clientes grandes fue el Know-Hub Chile. Justamente, nosotros cuando se crea el hub, nosotros fuimos los primeros que les llevamos sus comunicaciones, les creamos su sitio web y todo. Fuiste absorbiendo información. Exactamente. Porque uno cuando trabaja en medio va absorbiendo información que está afuera y de alguna forma vas aprendiendo. Tal cual. Entonces, y ahí lo que nos pasó fue que fuimos absorbiendo esta información, me empecé a interesar mucho en los temas de transferencia tecnológica y dije, bueno, parece que aquí hay algo. Y empecé a interesarme en cómo desde mi formación, esta bien interdisciplinaria, yo podía aportar a fomentar los temas de innovación y transferencia de las universidades. Y ahí entonces me voy a trabajar a la Universidad Católica Valparaíso en la dirección de innovación, principalmente apoyando los temas de innovación social y había incluso una incubadora también escolar. Y de eso me pego el salto al Ciencia 2030 de la Universidad de Chile, que llego a trabajar en la etapa 0, diseñando el plan. Nos tocó viajar a Estados Unidos, a Australia, y entregamos una propuesta de fortalecimiento de capacidades en las facultades de ciencia, que eran 4 allá, pensando en el 2030. Y luego de eso yo dije, bueno, aquí también una patita que falta en mi formación como para aumentar todavía más mi diversidad, era vivir más en región, o sea, comprometerme más. En Valparaíso estuve re poco, estuve como 3 meses. ¿Intencionaste un poco lo que querías hacer? Sí, yo me quería ir de Santiago y ahí me apareció esta oportunidad en Valdivia, trabajar aquí en la Universidad Austral y la tomé, pues. Y ahí llegué el 2021 y aquí me hallo. ¿Y qué crees tú que sería el siguiente paso de Joaquín, digamos, que es curioso dentro de lo que está haciendo ahora? Biotecnólogo, metido en ingeniería, hoy día conectado con los desafíos de las empresas, conectado con el ecosistema, hoy día también es súper activo en términos de colaboración con el ecosistema. ¿Qué más le falta hoy día a Joaquín? ¿O qué está haciendo ahora? ¿Está leyendo algo? ¿Va a estudiar algo más ahora? ¿Cuál es el siguiente desafío de Joaquín? Sí, bueno, el desafío en el que estoy embarcado es en el de... estoy escribiendo un libro, algo creo que te había contado hace un tiempo atrás, que bueno, a partir de la experiencia en las universidades, siempre he pensado... ¿Plantaste el árbol igual? Claro, y el hijo después me falta. Pero no, desde el trabajo que he hecho en las universidades me he dado cuenta que se habla mucho esto de la instalación de capacidades y yo sentí que había una brecha ahí conceptual e incluso marcos metodológicos que permitieran como avanzar en esa instalación de capacidades. Entonces le empecé a dar vuelta a ese tema y de un tiempo hasta ahora he estado trabajando en un libro que sirva como una guía metodológica para universidades para que puedan de una forma ordenada y con método pasar de ser una universidad tradicional a convertirse en una universidad emprendedora. Así que eso es algo en lo que espero prontamente tener novedad. Ya tengo el primer borrador y quiero que publicarlo con la universidad, así que espero Buenísimo. Que salgan buenas noticias. ¿Cuándo debería salir? ¿O está ahí libremente avanzando? Sí, mira, o sea, el borrador está listo. Ahora se supone que tiene que abrirse el apoyo de la universidad y vamos a ver cómo nos va. Estamos conversando con Joaquín Contreras, un innovador que transforma la academia desde adentro. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Innovar al Fin del Mundo, y también en Spotify. Llegamos a esta última parte de nuestro podcast donde buscamos consejos prácticos para la audiencia. En este caso creo que es súper atingente, Joaquín, que puedas recomendar quizás a algún estudiante de ingeniería de los que atienden muchas veces, o algún investigador que tenga en la facultad o en otras facultades de la universidad que sé que están trabajando en varias áreas. ¿Qué consejo práctico le daría a ese estudiante que está como ahí como pensando si emprendo, si doy un paso a buscar una solución y pienso que está inicialmente partiendo nomás, o un investigador que puede estar dando vuelta en varias líneas? ¿Qué consejo le darías tú a ellos basado ya en diferentes etapas que has pasado tú del emprendimiento hoy día con Innovi? Sí, yo lo abordaría como desde 2 puntos de vista. Uno que quizás un consejo más general, tal vez no solamente para estudiantes y académicos, sino para los que están en su etapa de tomar los riesgos, como de emprender. Porque bueno, yo también lo viví, esto de casarse con la solución finalmente, pues, casarse con la idea que uno tiene. En mi caso fue la revista, en su momento que la revista iba en retirada. Y ahí lo importante es este cliché, ¿no? Pero enamorarse del problema al final, como identificar bien el problema. Yo creo que mi consejo sería ese: a todos los que están pensando en emprender o lanzarse, en identificar muy bien qué problema quieren resolver,
y quizás no solamente desde el punto de vista del negocio, sino que del propósito que lo conecta con ese problema. Yo creo que por ahí también va a pasar parte del incentivo y de la motivación para querer avanzar y prosperar en arenas que siempre son movedizas. Pues emprender es una cosa compleja, es riesgosa, tiene mucha incertidumbre. Entonces, saber navegar esas aguas implica tener el coraje y la valentía de estar comprometido con el problema que hay detrás, no con la solución que yo creo que estoy resolviendo todo. Ese es el primer consejo. Y luego ya la otra dimensión, pensando más en la gente de la facultad, aquí voy a pasar el anuncio también, pero así como teníamos esta unidad de vinculación con el sector socioproductivo, también hay una oficina de innovación, emprendimiento y transferencia. Entonces, a todo estudiante o académico, si es que está por ahí escuchando esto, es a que si tiene ganas de emprender o de innovar, las puertas de esta unidad van a estar siempre abiertas para, a través de esa oficina, canalizar sus inquietudes y apoyarlos. Entonces, ahí el consejo es que lo hagan, que no se sientan solos, porque hay una estructura dentro de la facultad. Ya vemos un equipo profesional que estamos con muchas ganas y dispuestos a apoyar para que sus emprendimientos o innovaciones sean, o sus ideas sean exitosas. Sí, de ese punto de vista, cuando aparecen estudiantes de diferentes carreras, diría yo incluso, que nos ha tocado apoyar antes, incubándolo o apoyándolo incluso en prácticas profesionales, nos hemos dado cuenta los que deciden pasar o innovar o empezar a emprender, después a la larga terminan siendo mejores profesionales porque no le tienen miedo al fracaso, pueden quizás ampliar sus conocimientos y proponer ideas en su espacio de trabajo. Me ha tocado, te diría que una decena de estudiantes y emprendedores que se transforman en emprendedores después que verlos hoy día que son mejores profesionales, tienen un mejor trabajo incluso, y haber tomado ese riesgo. Creo que hoy día tienen todavía ese espacio para poder hacerlo, tienen dónde llegar, dónde recibir apoyo metodológico. Creo que es súper importante también de no solamente emprender porque me tiro a la piscina nomás, sino que hay un método detrás para poder crecer. Sí, bueno, y es súper importante lo que tú dices porque precisamente esa como fortalecimiento de las habilidades del profesional es una de las cosas que identificó inicialmente la Corfo cuando también crea estos programas de Ingeniería 2030. De decir, bueno, aquí están pasando cosas en el mundo con aceleración, cambios tecnológicos muy, muy rápidos, con cambios a nivel global muy, muy grandes. Y entonces dice, bueno, aparentemente la formación de los ingenieros del futuro también tiene que cambiar y adaptarse a estos cambios. Y parte de esas adaptaciones para tener mejores ingenieros e ingenieras tenía que ver con incorporar dentro de la formación elementos de innovación, elementos de emprendimiento, que son consistentes también con lo que el mercado demanda. Cuando yo recuerdo estos datos de un par de años atrás, pero yo te diría que en la última década, o quizás 2 décadas, lo que se le pide a los profesionales, lo que se demanda en el mundo del trabajo como las principales habilidades ha ido cambiando. Y por lo menos hace 5 años atrás, cuando yo empecé a mirar estos datos, empezaron a quedar en los primeros lugares temas que tenían que ver ya no solamente con razonamiento matemático y cosas que uno le pide habitualmente a un ingeniero, sino también creatividad, por ejemplo, o capacidad de intraemprender en una organización, en la casa, en entornos profesionales. U otras habilidades que quizás son más blandas también, pero que lo hacen ser un mejor profesional. Entonces, lo que tú dices es muy cierto y es lo que se nos pide como Ingeniería 2030. Pues, es decir, transformar las mallas de las carreras de ingeniería para incluir estos temas, pero también brindar espacios extracurriculares para que ellos puedan emprender, innovar y ser mejores profesionales a futuro. Y dicho eso, también creo que es importante mencionar que hoy vivimos la necesidad tal vez de tener que incorporar los temas de innovación y emprendimiento, pero quién sabe cuáles van a ser los desafíos de mañana. Tal vez ya no sea innovación y emprendimiento, sino que sea otra cosa, el avance de la inteligencia artificial. O sea, hoy día ya está cambiando. Exacto, hoy día ya está cambiando. Entonces, es curioso porque el mismo proyecto Innova 2030 ha llevado a que nosotros dentro de la facultad nos planteemos la necesidad de incorporar los temas de innovación y emprendimiento, pero más importante todavía tiene que ver con que la propia facultad tiene que volverse innovadora. La propia universidad tiene que volverse innovadora si queremos llevarlo como a un análisis más hondo. ¿Y qué significa eso? Que desde mi perspectiva, lo que estamos tratando de hacer en los últimos años es no solamente pensar en cómo incorporamos los temas de innovación y emprendimiento hoy en la facultad, sino que cómo preparamos un sistema dentro de la universidad que sea capaz de reconocer estos cambios e incorporarlos para poder actualizar sus mallas. Y ese es un cambio que es más profundo. En el fondo deja a la universidad preparada para cualquier cambio que venga.
Entonces, ese para mí es una instalación de capacidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer como en estos últimos años que nos quedan. Buenísimo, felicitaciones por eso. Y para ir cerrando un poco, igual yo sé que tú lees bastante. ¿Hay algo que estés leyendo que le recomendarías a la audiencia en temas o que hayas leído antes? ¿Relacionado con innovación y emprendimiento? Da lo mismo, porque en definitiva me quedo que hiciste un diplomado de filosofía y muchas cosas en las que pasó medio colado lo que dijiste de filosofía, pero en definitiva cuando entendemos un poquito la filosofía, cuando aprendemos a pensar y a reflexionar, creo que nos sirve para la vida profesional un montón después cuando encontramos problemas. Es cierto. Entonces no necesariamente es algo con este tema, puede ser algo que tú estés leyendo. Sí. Tienes toda la razón. Creo que el también informarse y leer muchas cosas ayuda también a definir mejor los problemas, quizás. Es una buena, es interesante. Y sí, el último libro que me leí, que tal vez no tiene mucho que ver con innovación y emprendimiento, pero que me hizo pensar harto, quizá aquí me voy a ir en una bola muy, muy profunda, pero se llama el hombre en busca de sentido, no sé si lo conocen, pero Sí. es de un psicoanalista que durante la Segunda Guerra Mundial era judío y le tocó estar en los campos de concentración, en uno de los más brutales, el de Auschwitz, y sobrevive al Holocausto, y él cuenta parte de su historia en ese libro, como con sus reflexiones y lo que le tocó vivir, y es súper potente el libro. Buenísimo. Quizás para desarrollar parte de las sensibilidades que también tiene que tener para los innovadores y emprendedores. La adversidad que nos toca mucho ligar con eso. ¿Dónde podemos conocer más acerca de Joaquín o de Innovin 2030 para que la audiencia conozca dónde los puede seguir también? Bueno, del proyecto hay un sitio web. Dentro de la página web de la facultad hay un pequeño enlace al proyecto. Ahí entretenido porque está salimos todo el equipo y también hay pequeños boletines o folletitos como de resumen de lo que fue la etapa anterior, lo que vamos a hacer durante esta etapa, y ahí están también las noticias, así que por ahí pueden conocer más del proyecto. Y de mí, bueno, en mi LinkedIn yo creo, ahí tengo trato de ser activo en LinkedIn y subir cosas, así que por ahí pueden cachar un poco más de lo que yo estoy haciendo también. Buenísimo. Bueno, ha sido un placer. Bueno, y esperar el libro también. Pues. Ahí va a estar el libro después. Esperar el libro, claro. Perfecto. Ahí van a poder también conocer parte de mí. Buenísimo, Joaquín. Ha sido un placer conversar contigo en Innovar el Fin del Mundo. Creo que ha sido una buena conversación. También tener invitados que no directamente vengan del mundo emprendedor, sino que estén formando futuros profesionales en esta línea. Así que gracias por aceptar la invitación y nos veremos también en otras conversaciones del ecosistema. Ya, pues muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Felicitaciones también por abrir estos espacios que también son importantes. Y a todo el equipo que están ahí también tras de cámara. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovar al Fin del Mundo en YouTube y en Spotify. Agradecemos también a Fomento de los Ríos por apoyar esta iniciativa, Patagones Startup también, que impulsa emprendimientos de estas líneas, NB Producciones, que hace posible la realización, y también a otros partners que nos apoyan en la difusión. Soy Ricardo Icarte, CEO de Patagones Startup, y nos vemos en el próximo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Nos vemos. Chao. Proyecto apoyado por Fomento Los Ríos, Patagones Startups, NB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia.